Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de ley de la gravitación universal, los ejercicios como tal. Pero ustedes pueden leer toda esta teoría, revisar los ejercicios, verlos, chequearlos. Yo hoy vengo acá a explicarles, ¿verdad? Vamos a ver ley de la gravitación universal, como lo mencionaba el título, ¿verdad? Y en esa ley de la gravitación universal que nos expresa, pues que van a haber dos objetos. Objeto uno y acá va a estar el objeto 2. Por lo tanto, este objeto uno que tiene masa uno y este objeto 2 tiene masa 2. Objeto uno y objeto 2. Estos objetos van a estar separados entre sí por una distancia. A esta distancia yo la voy a denominar R. Aunque obviamente en la mayoría por allí de páginas web a la distancia no se complican y le dicen la letra D, ¿verdad? ¿Ves? Aquí va a existir una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción, ¿cómo se calcula? Porque a veces un cuerpo, pues, es más pesado que el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza de atracción? Con la siguiente fórmula que ya la habíamos analizado en videos anteriores. Fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación universal, que es con la letra G, se la representa. Repito, fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación universal que la represento con la G mayúscula y esta va a multiplicar a su vez por la masa uno del objeto uno y esto se va a multiplicar por la masa 2 del objeto 2 y estas dos masas se van a dividir por las distancias, se van a dividir por la distancia de separación entre las dos masas y va a estar elevada al cuadrado. Ahí está. Fórmula. ¿Sí? Esa es la fórmula que se utiliza en la ley de gravitación universal. Esa es la fórmula para ver la fuerza de atracción entre los dos objetos. Y obviamente, pues vamos a ver en qué unidades se mide, pues la fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza se mide en newton, ¿sí? La fuerza se va a medir en newton. Todo lo vamos a trabajar como es de costumbre en el sistema internacional, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas letras que están en la fórmula. Por ejemplo, la F significa fuerza, fuerza de atracción, la fuerza de atracción, ¿verdad? Y la fuerza de atracción, en general, la fuerza en el sistema internacional, pues se mide en newtons. Ahí está. La G, ¿qué es la G? La constante de gravitación universal. La G es la constante de gravitación universal, ¿sí? Constante, constante de gravitación universal, ¿verdad? Y como toda constante, ¿qué significa eso de constante? Que tiene un valor establecido, tiene un valor ya fijo, predeterminado, así como la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, así como la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La G es la constante de gravitación universal, tiene un valor ya establecido. ¿Y cuánto vale ese valor? Te lo voy a colocar acá. El valor de la constante de gravitación universal es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la constante de gravitación universal. Y así como el profesor se la sabe porque la escribió allí, ustedes también deben de aprendérsela, ¿sí? Porque es fácil coger una diapositiva y ponerme a leer. No, aquí hay que explicar. Y yo te predico con el ejemplo. ¿Qué cara tuviese yo de decirte, tienes que aprenderte esta constante si yo no me la sé, ¿verdad? Porque es fácil leer una diapositiva, pero otra cosa es escribir, ¿verdad? En algunos textos suele estar así. 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Pero en la mayoría es así, 6,67. Y como en el video anterior les explicaba, esta constante, a algunos autores, pues se les complica escribir en las páginas web porque a veces no permite, se les complica escribir en forma de fracción. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo suelen también representar esta constante? De la siguiente manera, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2, es decir, un viraje.
Recuerden que el exponente está positivo, pero al subir, el exponente se hace negativo. Recuerden el viraje. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Pero siempre les menciono aquello para que no se vayan a asustar, porque en algunas páginas web tienen la constante escrita así, pero es lo mismo. Simplemente es cuestión de escritura, nada más. Podemos ver M1 y M2. Pues, M1, ¿qué es? Masa del objeto 1. Y la masa en el sistema internacional nosotros la medimos en qué? En kilogramos, ¿verdad? M2, ¿qué es? Masa del objeto 2. Masa del objeto 2. Y obviamente la masa en kilogramos. La trabajamos en kilogramos. Y ahora, ¿qué más nos hace falta analizar? Pues la R. ¿Qué es la R? La R es la distancia, ¿sí? La R es la distancia, distancia. Y a la distancia nosotros la medimos en el sistema internacional en metros, ¿verdad? La medimos en metros. Insisto, en algunos textos, en vez de tener lo que es la R, tienen la letra D al cuadrado. Es lo mismo, es distancia. Y es cuestión de escrituras y de gustos, ¿verdad? Nosotros la dejamos allí como R. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta fórmula y qué mejor haciéndolo con un ejercicio que está aquí en el deber, ¿verdad? Un ejercicio sencillo. ¿Qué me dice? Ojo, ¿sí? Calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas si una de ellas tiene una masa de 110 kilogramos y otra de 86 kilogramos, si la distancia que hay entre ambos es de 1,3 metros, 1,3 metros, ¿verdad? Podemos dibujar la situación, como siempre les digo, o podemos nosotros sacar directamente los datos, ¿verdad? No hay ningún problema. Pues vamos sacando los datos. Calcular la magnitud de la fuerza, me dice, ¿verdad? Calcular la magnitud de la fuerza. Como la fuerza es lo que yo quiero encontrar, le coloco el signo de interrogación. Calcular la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas, ¿sí? Si una de ellas tiene una masa de 110 kilogramos, entonces es la primera persona que me nombra. Entonces vendría a ser la masa uno. La masa uno es de la primera persona que me nombra y su masa es de 110 kilogramos. Y otra, es la segunda persona, es de 86 kilogramos. Entonces, como es la segunda persona que me nombra, es la masa 2 y es de 86 kilogramos. Si la distancia que hay entre ambos es de 1,3 metros, la distancia, ya te lo dice, es la R de distancia. Es de 1,3 metros, ¿verdad? Ahí está. Entonces, nosotros ya hemos sacado los datos. Estos son los datos que siempre decimos, un stop, ver si los datos están homogéneos. A ver, las masas están en kilogramos y están en kilogramos. Están perfectas porque nosotros medimos en kilogramos en el sistema internacional. La distancia está en metros. Perfecto, nosotros en metros medimos en el sistema internacional. Que hacemos una pequeña separación y ahora sí con tranquilidad aplicamos la fórmula. ¿Qué era la fórmula? Fuerza, fuerza de atracción es igual por la constante de gravitación que multiplica a la masa 1 por la masa 2. Y esto se divide para radio al cuadrado, perdón, para distancia al cuadrado, ¿sí? De esto que nosotros tenemos de regalo, un dato tenemos de regalo. Recordemos que la G es una constante, es decir, un valor establecido. Es un dato que nosotros ya tenemos de regalo, entonces lo podemos colocar acá. Es un dato gratis. 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Es un dato que tenemos de regalo. Por lo tanto, ¿qué me están solicitando en contra? La fuerza de atracción. Esta es la fuerza de atracción. Y pregunto, ¿habrá que despejar? No, no hay que despejar, porque la fuerza de atracción ya está despejada. Despejar significa que no le estorbe nada. Y como ustedes pueden observar, a la fuerza de atracción no le está estorbando absolutamente nada. Por lo tanto, ya está despejada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente voy a reemplazar datos. Reemplazo datos de la siguiente manera. Ojo acá. La G, la constante de gravitación, ¿cuánto vale?
6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esto va a multiplicar por la masa 1. La masa 1, ¿cuánto vale? Vale 110 kilogramos. ¿Sí? Esto es la masa 1 y se multiplica, como lo ven en la fórmula, por la masa 2. ¿Cuánto vale la masa 2? La masa 2 vale 86 kilogramos. Entonces reemplazamos datos. 86 kilogramos es lo que vale la masa 2. ¿Sí? Y esto se va a dividir para la distancia. La distancia, ¿cuánto vale? 1,3 metros. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente reemplazar datos, nada del otro mundo, ¿verdad? Elevado al cuadrado, porque así está en la fórmula, elevado al cuadrado, ¿verdad? Nosotros hemos reemplazado datos. ¿Qué hacemos? Operar, vamos a operar. Vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Vamos a hacerlo por partes, ojo. Vamos a operar primeramente las masas, ¿sí? Para que vean lo que ocurre. Pasamos a limpio lo demás, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esto se multiplica por estas masas, pero voy a calcular cuánto es el valor de esas masas. Voy a multiplicar 110 por 86 y eso me da 9.460. Me da 9.000 y me da 9.460. Ahí está. ¿Pero qué me da? 9.460, ¿qué? Ojo, recuerden esto. Kilogramo por kilogramo. Hemos multiplicado 110 kilogramos por 86 kilogramos. Kilogramo por kilogramo me da kilogramo al cuadrado, ¿verdad? Y abajo, y abajo, ¿qué está? Abajo se está dividiendo para la distancia 1,3 metros al cuadrado. Entonces vamos a calcular cuánto es 1,3 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces 1,3 metros al cuadrado me da 1,69, ¿sí? Me da 1,69. ¿Qué cosa? Metros al cuadrado, porque recordemos que este exponente 2 afecta el número, por eso sale 1,69. Pero también este exponente 2 afecta a la letra, a la unidad, a metros. Por eso queda metros al cuadrado, ¿verdad? Me está quedando ahí metros al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a simplificar metro, metro al cuadrado que está abajo, lo simplifico con metro al cuadrado que está arriba, ¿verdad? ¿Y qué más puedo simplificar? Puedo simplificar kilogramo al cuadrado que está arriba con kilogramo al cuadrado que está abajo. ¿Y cuál es la única unidad que me va a quedar? La única unidad que me va a quedar es Newton. ¿Y está correcto que me quede Newton? Sí, está correcto que me quede Newton, porque la fuerza en general se mide en newtons. La fuerza de atracción se mide en newtons. Entonces está correcta esta situación. ¿Qué podríamos hacer? Pues nosotros podríamos dividir esta situación para luego multiplicarla, ¿sí? Vamos a ver cuánto me sale esa situación. Si la dividimos, pasamos a limpio esto, 6,67 por 10 a la menos 11. Newton me quedaría ya, solo Newton, ¿sí? Muy bien. ¿Todo? Se va a multiplicar por lo que me salga en esta división, ¿sí? Se va a multiplicar por lo que me salga en esa división. Entonces nosotros cogemos la calculadora y vamos a dividir, porque recuerden, la línea de fracción significa división. ¿Qué voy a dividir? 9.460 dividido para 1,69. Cojo mi calculadora, voy a dividir 9.460 dividido para 1,69. 9.460 dividido para 1,69. Eso me da en la calculadora 5.597, me da 5.597,63. Ahí está. Y eso es como que me queda por multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar estas dos cantidades entre sí y utilizamos lo que es la calculadora. Cogemos 6,67 por 10 a la menos 11. Y esta situación se va a multiplicar, vamos acá a colocar el paréntesis, esto se va a multiplicar, 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicamos por
597,63. Se multiplican esas dos cantidades y me da esta fuerza. Me da 3,73. 3,73 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7, vamos a escribir mejor ese numerito. Por 10 a la menos 7, ¿qué cosa? Newtons, newtons. Esa sería la respuesta de nuestro primer ejercicio. Ahí está. Veamos, veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya no me pide calcular lo que es la fuerza. El segundo ejercicio me pide calcular lo que es la distancia. Vamos a leerlo para ir desarrollándolo. ¿Qué me dice? ¿A qué distancia se encuentran dos masas de 6 por 10 a la menos 2 kilogramos y 7 por 10 a la menos 3 kilogramos si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9 newtons? ¿Sí? Entonces, vamos sacando los datos de nuestro ejercicio. Ahí está, vamos encontrando los datos. Me dice, ¿a qué distancia se encuentran dos masas? Aquí está una masa. Masa uno sería porque es la primera que me están mencionando. La masa uno es de 6 por 10 a la menos 2, 6 por 10 a la menos 2 kilogramos. Aquí utilizan esta escritura con ese sombrerito. Ese sombrerito en Excel ustedes saben que significa elevación, potencia. Y la otra masa es esta. Como es la segunda masa que me están mencionando, es la masa 2. Y es de 7 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿verdad? Me dice, si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es, ¿qué me dice que es la fuerza? Si la magnitud de la fuerza que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9 newtons, ¿verdad? Ahí tenemos esa situación. Tenemos este dato y tenemos este otro dato. ¿Y cuál es el dato que siempre nos dan de regalo en este tipo de ejercicios? Es la constante de la aceleración, ¿verdad? Es la constante de la gravitación universal. Es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, ¿verdad? Son nuestros datos. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es fuerza es igual a la constante de gravitación universal que multiplica la masa 1 por la masa 2 y esto se divide para el radio al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo averiguar? La distancia. Me dicen que deseo averiguar la distancia. Con la letra R yo represento la distancia. Es lo que me están solicitando averiguar, ¿verdad? Entonces, la distancia es lo que yo deseo despejar. Y te preguntarás, profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago en esa situación? Espejo. ¿Cómo despejo esa situación que tengo allí presente? ¿Cómo la puedo despejar? Pues aplicando la técnica del traslado que en algún momento les había enseñado. La técnica del traslado. ¿En qué consiste la técnica del traslado? Para despejar lo que tenemos en los denominadores. La técnica del traslado consiste en lo siguiente. Ojo, lo que está en el denominador, en este caso la R va a ocupar el lugar de la fuerza. ¿Sí? Va a ocupar el lugar de la fuerza y la fuerza va a ocupar el lugar de la R, es decir, de la distancia. Un traslado. ¿Cómo nos queda haciendo este traslado? Nos queda de la siguiente manera. La R ocupa el lugar de la fuerza, me queda así. Y lo demás pasamos a limpio, lo que no tocamos siempre pasamos a limpio, ahí está. La R al cuadrado ocupa el lugar de la fuerza y la fuerza ocupa el lugar de la R al cuadrado. Entonces me queda así, mire, un traslado, mire, ¿sí? Un traslado. Cambiaron posiciones, nada más, cambiaron posiciones. Y ahora, ¿cómo yo puedo despejar? ¿Cómo puedo despejar? Te preguntarás. Y dirás, pero profesor, ¿la R ya está despejada? No. Recuerda, despejar significa que no le estorbe nada. ¿Qué le está estorbando a la R? Le está estorbando el exponente 2. ¿Cómo me deshago de esos fastidiosos exponentes 2? Me deshago aplicando la raíz cuadrada, ¿sí? Ojo, aplico raíz cuadrada a este miembro y aplico raíz cuadrada a este otro miembro, porque recuerden, lo que le hago a un miembro le hago al otro. ¿Y por qué raíz cuadrada? Para que este exponente 2 se elimine con este 2 del índice de la raíz.
Y ahí simplemente me quede lo que esté adentro, es decir, la R. Y me queda despejada la distancia. Y todo lo demás nosotros pasamos a limpio. La constante de gravitación universal se va a multiplicar por la masa 1 y por la masa 2. Pasamos a limpio todo nada más, ¿sí? Lo pasamos a limpio. Ahí está, ¿verdad? Y esta vendría a ser el despeje o la ecuación que nos va a servir para encontrar la distancia. ¿Qué me toca hacer ahorita? Simplemente reemplazar datos. Reemplazas datos y sacas la raíz cuadrada y ya obtendrías lo que es la distancia. Solo te queda ese trabajito. Muchas gracias por la atención prestada.